Why do our children have to be dying, have to be killed by the Russians? ¿Qué tal? Buenas noches. Son imágenes del documental Voces del Frente, cuyo autor, un joven británico afincado en nuestro país, ha realizado durante estos 3 años de guerra y que podrán ver mañana en la Biblioteca de La Rioja. Enseguida vamos a hablar con él cuando parece justo que el fin de la guerra podría estar más cerca, eso sí, de una forma totalmente desfavorable para el agredido. Por el momento, la próxima reunión en la Casa Blanca entre el presidente francés y el primer ministro británico con el presidente estadounidense Donald Trump busca consolidar una estrategia unificada para la paz en Ucrania. Sin embargo, la exclusión de Ucrania y de la Unión Europea en las negociaciones iniciales entre Estados Unidos y Rusia ha suscitado críticas y preocupaciones sobre la legitimidad y eficacia de cualquier acuerdo alcanzado sin su participación. Mientras tanto, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha intensificado las operaciones militares en el este de Ucrania, posiblemente buscando fortalecer su posición en las conversaciones de paz. Y es aquí donde la Unión Europea debe enfrentarse al desafío de reafirmar su papel como actor clave en la resolución de este conflicto, garantizando que cualquier solución respete la soberanía ucraniana y la seguridad europea en su conjunto. Por el momento parece difícil. Trump ha acusado a Zelensky de dictador y espera que desaparezca pronto de la escena política. Why do our children have to be dying, have to be killed by the Russians? Bueno, pues en medio de la devastación y el caos que ha dejado la guerra en Ucrania emergen historias que buscan dar voz a quienes han vivido el conflicto en carne propia. Voces del Frente es un documental que captura estas experiencias, dirigido por un joven cineasta de 23 años, Jay Buckley, con una cámara como su única arma. Jay se adentró en esas zonas más afectadas para documentar la realidad de una guerra que ha marcado a una generación. Hoy está aquí con nosotros, le damos la bienvenida. Jay, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por recibirme. Bueno, imágenes muy duras las que hemos visto. Efectivamente. ¿Cómo se te ocurre embarcarte en este viaje, hacer o vivir esta experiencia, siendo además un chico tan joven? ¿Por qué? Pues mira, yo tenía 20 años, quiero recordar, si hace 3 años, 20 años, y bueno, yo seguía siempre, yo estaba en el mundo de la comunicación desde los 16 años, y siempre he estado muy interesado por el tema de la política, geopolítica y demás. Y cuando comenzó la invasión a gran escala en Ucrania, me interesé muchísimo por ese tema. Justo había cerrado una productora audiovisual que tenía yo en su momento y buscaba pues iniciar otro proyecto. Me interesé tanto por el tema de Ucrania que decidí viajar a la zona de Bucha, que había sido liberado semanas antes. Y bueno, eso dejó una historia de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra muy importantes. Me dirigí a esa zona y casualmente ahí fue cuando me invitaron a ir por primera vez al frente. Acepté y desde entonces pues he vuelto en numerosas ocasiones y pues realizando un poco el trabajo de concienciar, sensibilizar y dar visibilidad a aquel conflicto que necesita todo el apoyo del resto del mundo.
¿Te esperabas lo que te encontraste? No, en absoluto. Yo creo que las imágenes que podemos ver en la televisión no captan la realidad del sufrimiento humano, ¿no? En la televisión podemos ver edificios destruidos, ciudades reducidas a escombros, podemos ver números, muchos números, pero no ponemos cara a ese número. Y yo intenté hacer ese trabajo. ¿Y cómo conseguiste eso? ¿Cómo conseguiste, bueno, ganarte la confianza para que pudieses contar sus historias y te dejasen grabar, además en unos momentos tan duros? Bueno, la parte complicada no es grabar ahí, porque una vez allí nadie te obstaculiza a la hora de grabar. No es como otras situaciones, como por ejemplo puede ser en Israel, que intentan hacer, bueno, intentan vetar a los periodistas, o en otros países también. Ahí lo que quieren es que nosotros hagamos el trabajo de mostrar la realidad, porque ellos no tienen nada que ocultar. Entonces ahí no es problema, el problema es poder llegar y que te den unas credenciales de prensa y que tú puedas trabajar junto al ejército en zonas rojas. Entonces ese proceso de conseguir esas credenciales pues es largo, pero bueno, una vez realizado eso, lo demás es verdad que tengo que decir que ahí nos dejan trabajar con total libertad. ¿Alguna historia que te hayas llevado, que te haya marcado profundamente por algo en concreto? De tanto es muy complicado elegir. Yo creo que en el 2023, en el bombardeo de la presa de Jersón, eso fue algo que me impactó muchísimo, porque ahí pues llegamos y es verdad que estuvimos pues literalmente sacando cuerpos de casas inundadas, pero volvimos después de un par de semanas cuando ya estaba, bueno, ya no había tanta agua, y nos encontramos en una calle tantas historias, y una de las historias era una mujer que además casualmente me recordaba mucho a mi madre, y tenían una casa de 3 plantas, y resulta que ella y su marido se subieron al ático para no ahogarse en ese bombardeo de la presa, en esas inundaciones tan intensas que vimos ese mes de junio. Y claro, nos comentó que lo que ocurrió esa misma mañana es que fueron los rescatadores y sacaron el cuerpo de su hija, que se había quedado en una planta más abajo. La desesperación de aquella madre contando esto era que, claro, ella estaba en el ático sabiendo que su hija estaba abajo y sin poder hacer nada por la corriente que había en esa zona. Entonces son historias como esa que te hacen ver la realidad de lo que ocurre ahí. Y luego pues historias como esas puedo contar unas cuantas, desgraciadamente. ¿Es difícil sobrevivir en medio de la guerra? ¿Has tenido miedo? ¿Cómo lo has hecho? Hombre, yo claro, he tenido miedo. Lo normal, lo natural es tener miedo ahí. Pero yo no puedo, yo al final he ido ahí de forma totalmente altruista, he ido porque he querido, y yo no puedo decir, yo no puedo quejarme en absoluto. Los que tampoco se quejan nunca son los que están ahí, llevan ahí ya, no algunos 3 años, pero otros desde el año 2014, desde la anexión de Crimea y el inicio del conflicto en Donbass. Entonces yo desde luego que no me voy a quejar por lo que he podido sufrir en aquel país. Con todo lo que has visto y las imágenes que hemos visto de cuerpos mutilados, con balas, con mucha sangre, ¿cómo te acuestas en la cama? ¿Te dejan dormir esas imágenes? Yo creo que cuando vemos algo que es tan verdaderamente increíble y surrealista, creo que el cerebro hace un trabajo maravilloso de bloqueo, ¿no? A día de hoy no puedo decir que haya sufrido, creo que más adelante podrá salir. Lo que sí me acuesto toda la noche es con un enfado muy profundo, viendo que los auténticos cobardes que están cometiendo estos actos sí van a dormir con total tranquilidad, y eso es lo que tenemos que frenar ya mismo. Bueno, parece que se trabaja en esa paz que todo el mundo, me imagino, que está deseando, aunque no, lo hemos dicho al principio, ¿no? Sin contar con el agredido. ¿Cómo ven a su líder, la población de Ucrania? Ucrania es una nación actualmente que está muy unida. Los números de Zelensky son muy positivas, eso lo sabemos. La mayoría de los ucranianos, hablamos de un 57%, si no me equivoco, confían plenamente en Zelensky, y esos números son bastante prometedores.
Yo creo que Zelensky es un buen ejemplo a seguir. Yo no me entro en políticas de izquierda, de derecha partidista, ni muchísimo menos, pero sí es verdad que cuando otros huyen, vimos las imágenes de Zelensky cuando salió a la calle con sus ministros para decir firmemente que yo estoy aquí, no me voy a ningún lado, y así ha sido. Ha luchado hasta el final cuando podía haber abandonado en cualquier momento. Yo creo que eso tiene muchísimo mérito. Lo puede haber hecho mejor o peor, puede haber errores o no las puede haber, pero yo creo que es un hombre que define lo que es ser un buen político y un líder. Dices que el pueblo está unido, que está al lado de su líder. Sin embargo, Ucrania es un país enorme, ¿no? Casi la mitad tiene lengua nativa rusa y sin embargo existe esa unión por una Ucrania libre, ¿no? Independiente. Sí. ¿Por qué crees que Putin no les deja llegar a esa independencia? El tema del idioma es un tema muy delicado. Hay que tener en cuenta que Ucrania ha sido víctima de tener una influencia rusa desde hace muchísimos años y eso no lo puedo negar, por eso hay tanta habla rusa. Pero no deja de ser un país que lucha por su soberanía, ¿no? Lo que intenta Putin es aniquilar toda una identidad, no lo está consiguiendo, aunque son de habla rusa, no dejan de ser ucranianos. No tiene nada que ver un ucraniano con un ruso, es un mito que piensa mucha gente, pero no tiene absolutamente nada que ver, lo puedo decir yo que he estado. Y bueno, Putin, ¿por qué no lo deja? Yo creo que Putin es un auténtico nostálgico de la Unión Soviética y es una forma también de restablecer ese poderío y esa potencia que tenían antes, pero al final no lo va a conseguir. Los medios al principio decían que lo iban a conseguir en 3 días, otros decían que se iban a hacer con la capital en 2 semanas y aquí estamos 3 años más tarde y no están ni cerca. ¿Qué te parece la jugada y las declaraciones de Trump? Ha llamado esta noche dictador a Zelensky, ha dicho que actúe cuanto antes porque si no se va a quedar sin país. ¿Cómo? Bueno, y aquí... ¿Qué te merecen, ¿no? ¿Qué opinión te merecen estas declaraciones y estas jugadas? Y enseguida hablamos también de la siguiente. Bueno, en primer lugar, que se va a quedar sin país, me parece la mayor estupidez que se puede decir, ¿no? Por el simple hecho de que el 24 de febrero del año 2022, cuando comenzó la invasión grande, a gran escala, en Ucrania, los Estados Unidos no estaban. Pero tras la batalla de Hostomel, la batalla de Bucha y muchas otras batallas que son de gran importancia en lo que viene siendo la victoria ucraniana, ahí no estaban los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué ahora, 3 años más tarde, se va a quedar sin país? No es muy realista ese comentario. En segundo lugar, el llamar dictador a Zelensky me parece muy atrevido. Llamar dictador a un político que fue elegido democráticamente me parece un fallo muy grave. Mi pregunta es que en la Segunda Guerra Mundial hubieron en Gran Bretaña 10 años donde no hubieron elecciones, porque había ley marcial. Entonces, ¿Winston Churchill también es un dictador? Esa es la pregunta que yo haría. Y luego, aparte, ¿cómo van a celebrar elecciones en Ucrania? O sea, tenemos un 20% del territorio que está ocupado, ¿no? Todos los habitantes que están ahí, ¿cómo van a votar? No tienen derecho a voto ellos. Los 880.000 soldados que están atrincherados, que más deberían de tener derecho a voto, ¿van a cerrar las trincheras por un día a ir a los colegios para poder votar? O voy un paso más allá, ya hablando de colegios, con el 25% de la infraestructura en Ucrania destrozada, ¿dónde van a ir a votar? Y luego los 3,8 millones de desplazados en el exterior de Ucrania, ¿ellos cómo van a votar? En fin, hay ley marcial en Ucrania, están en plena guerra, están en un estado de emergencia. El mismo opositor de Zelensky está de acuerdo en esa decisión. Llamar eso algo dictatorial me parece muy atrevido. Lo que sí me parece, por ejemplo, dictatorial es, por ejemplo, asaltar el Capitolio si perdemos las elecciones. Te pregunto también por otra cuestión también que ha levantado ampollas. Paradójicamente, aunque dices que en los primeros momentos Estados Unidos no estaba allí ayudando a Ucrania, sí es el que más dinero ha aportado a Ucrania de todos los países. Es una paradoja ahora que quiera que le devuelvan ese dinero con esas tierras raras y quedarse con el 50% de los recursos naturales de Ucrania. ¿Qué dice la población de eso?
Como la población seria de los Estados Unidos. A ver, pensar que los Estados Unidos tienen... A ver, ciertamente han apoyado económicamente y con armamento y con apoyo humanitario y militar, eso no lo vamos a negar. Pero yo creo que cometemos un gran error en pensar que los Estados Unidos, que Ucrania depende de los Estados Unidos para ganar o perder una guerra. ¿Que los Estados Unidos y su apoyo puede facilitar el proceso? Sí, estamos de acuerdo, pero que si los Estados Unidos deja de apoyar van a perder, no, en absoluto. Y aparte de eso, Estados Unidos, por mucho que diga Trump, no puede dejar de apoyar. Hay un acuerdo firmado de Bucharest, en su momento pues Ucrania era tercera potencia nuclear a nivel mundial, cedieron sus armas nucleares con la promesa de seguridad. Rusia no cumplió y Estados Unidos tiene que cumplir, por lo tanto tienen que seguir cumpliendo. ¿La Unión Europea qué papel juega en todo esto? A ver, esta guerra tiene tantos nombres que nos confundimos. La guerra de Ucrania, la invasión a Ucrania, la guerra rusa, realmente es la guerra europea. Y el resto de los europeos deberíamos de estar pero muy agradecidos a los ucranianos, que realmente son ellos los que están defendiendo las puertas de Europa. Me remito a lo que he dicho antes, Putin es un nostálgico de la Unión Soviética, él empieza con Ucrania, pero antes fue Chechenia, Georgia, Siria, en fin, son decenas los países que se han visto afectados por invasiones ilegales de Rusia y la cuestión es dónde van a parar. Entonces, para parar esto a largo plazo, la obligación de la Unión Europea y sus ciudadanos es apoyar a Ucrania con todo lo posible, tanto apoyo militar, económico y humanitario, para que las próximas víctimas no seamos nosotros y no sean nuestros soldados los que van a ese frente a luchar contra Rusia, porque pensamos que eso no puede pasar y cada vez está más cerca. Voces del Frente se emite mañana en la Biblioteca de La Rioja a partir de las 7 de la tarde. ¿Qué esperas de este documental? ¿Cuál es lo que quieres transmitir? Imagino, o qué proyección internacional quieres con este documental. Me ponen los pelos de punta. Si yo puedo conseguir que las personas puedan humanizar un poco todos los números que vemos en las redes sociales, en las noticias, y sentir un poco de empatía y tener un poco más de comprendimiento, creo que yo con eso podré dormir muy tranquilo por la noche. Yo creo que mi misión es esa, mostrar la realidad y que toda esta propaganda y toda la mentira, todos los bulos se queden precisamente en eso y que las personas vean la realidad a través de mi cámara, a través de mí que he estado ahí. ¿Tu trabajo se queda aquí, en lo que has hecho hasta ahora, o en el futuro vas a seguir insistiendo en mostrar qué pasa en Ucrania hasta el final, o vas a cambiar de objetivo en otro sitio? Yo mi trabajo acaba de comenzar. Yo no sé cuándo va a acabar esta guerra. Espero que mi próximo viaje ya haya acabado. Pero cuando acabe la guerra realmente es el principio de una larga trayectoria, porque después viene reconstruir todo ese país, viene una pandemia de salud mental, viene una pandemia de rehabilitación y me gustaría ser de esas personas que lleguen a poner ese primer ladrillo. Entonces mi misión sería esa. Pues muchísimas gracias, Jay, enhorabuena por tu trabajo. Recuerdo que pueden verlo todos mañana en la Biblioteca de La Rioja a partir de las 7 de la tarde. Un placer y enhorabuena. Muchísimas gracias por recibirme. Estar con nosotros aquí Placer. esta noche. Bueno, hacemos una pequeña pausa y regresamos enseguida con la tertulia. Hasta ahora. Venga, pues vamos a saludar ya a quienes nos acompañan esta noche. Está con nosotros Marco Lain, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Eva Loza, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas Rubén noches. López Galilea, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un Bienvenidos placer. a los tres. Vamos a hablar de la ciudad de Logroño y de ese incremento de la población, que siempre es
Buena noticia, ¿no? Esta mañana se han dado a conocer los datos del observatorio y ahí hemos visto que Logroño incrementa su población por tercer año consecutivo hasta llegar a los 152.262 habitantes. Son 968 más con respecto a 2023, con una edad media de 45 años. Si queréis vamos a ir comentando los datos, la media de 45 Pues ya la superamos. años. Ya la superamos. Aquí en este lado de la mesa lo superamos. Yo todavía no no. sé ¿Tú si... no? Mira, ahí Mira, tú estás ahí en la media. Marco Pero López. ¿cuánto por encima, por debajo? O sea, ¿cómo vas? Contigo Aunque hacemos aparente la más, media. tengo 5 años por debajo de la Sí, media. qué bien. O sea, no, yo supero en 6. Bueno, 5, perdón, que todavía no ha llegado Nosotros no mayo. decimos nada. Todavía no ha llegado mayo. En mayo superaré por 6, ahora por 5. No, por 6 tienes que superar. No, yo soy 74. Pues claro, uno más que yo. Ya, pero bueno, pero que hasta mayo no los cumplo, que todavía no cumplo Pero todavía. en mayo cumples 51. Por eso, pero ahora solo son 5. Y tras este diálogo de besugos para empezar, esto empieza bien. O sea, Bien, peleándonos por la vosotros edad. hacer los datos del observatorio no, no os veo yo. Bueno, pues eso, no, que creo que entonces yo 4. es un dato muy Venga. positivo, ¿no? Yo no sé si Sí. lo habéis comentado también, que sobre todo que es el tercer año consecutivo que se incrementa población, que eso también creo que está muy bien. No sé si es que Logroño está de moda, es una ciudad de oportunidades o aquellas encuestas que salen que Logroño se vive muy bien, pues la gente de verdad, pues eso, se lo cree de verdad y viene, ¿no? No sé, yo creo que está bien, ¿no? Todo lo que sea crecer la ciudad, creo que es un dato totalmente positivo, ¿no? Mira, ahí vamos viendo más datos. Más del 50% son mujeres, el 87% hay que decir que son españoles de la población que vive en La Rioja, un 13% proceden de diferentes países, Rumanía es el colectivo mayoritario en la ciudad, casi 4.500 personas, seguido de colombianos. Fíjate que el 13% no sé, se me hace hasta poco en algún momento. Según la percepción que tienes a veces, parece que según... cambiando, ¿verdad? Sí, que a veces imagen es de la- verdad que luego son datos, lógicamente la estadística pues es así. Y es verdad que a mí me da la sensación de que parece que el número de extranjeros podría ser mayor, ¿no? O sea, ¿no? Me da esa sensación cuando paseas por la calle, quizás, ¿no? O sea, entonces al final ese 13% me parece bajo, pero es así, oye. Y al final, mira, hoy me ha parecido una cosa muy curiosa, que lo tengo aquí apuntado, que en el colegio Vélez de Guevara que había 21 nacionalidades. 21. O sea, 150 alumnos y 131, o igual 117, ahora no me acuerdo muy bien de la cifra, me baila, eran de 21 nacionalidades. Esto es lo que pasaba en su época en el San Francisco también, entonces yo creo que es la realidad que se están encontrando en algunos colegios, no en todos, porque la verdad que 21 nacionalidades es una barbaridad. En el colegio de mi hija habrá pues como 7 u 8, o sea, más o menos, entonces... No sé si es que en el Vélez de Guevara, por lo que sea, también se está haciendo pues aulas de inmersión y es por eso, pero me parece curioso, ¿no? Entonces ya Hombre, subiría bastante curioso, esa media, sí, ¿no? O desde sea, luego. también. Es verdad que Logroño es una ciudad muy cómoda para vivir y sobre todo hay una cosa muy importante, que hay muchos jóvenes que cuando están en edad de instituto piensan que quizá en Logroño no hay muchas oportunidades y piensan en una gran ciudad, y cuando luego pues hacen el Erasmus o estudian fuera y se dan cuenta de que vivir en una gran ciudad pues a lo mejor no es tan de ensueño. Una gran ciudad, hablamos, una ciudad masificada, tan de ensueño como piensan, pues hay gente que dice, anda, pues si Logroño no está tan mal, y hay un retorno luego a la ciudad. También es verdad que en Logroño hay una continuidad con la universidad, que haya ciertas titulaciones y ciertos, tanto la universidad como los grados de la ESDIR, pues también da una continuidad en esos estudios, y luego sobre todo pues en la capital de La Rioja, y eso que no estamos cuidados a nivel de infraestructuras, a nivel estatal, pero el día que lo estemos, Logroño, La Rioja en general puede ser una región muy interesante y muy cómoda para vivir en todos los sentidos. Sí, cómoda desde luego, ¿no? Además es una ciudad plana, que eso también es importante, hay que tenerlo en cuenta. En la orografía también es importante para eso, para moverte. Logroño es una ciudad de 20 minutos, ¿no? Casi todo está a 20, 25 minutos, ¿no? Bueno, casi todo, según donde estés, pero bueno, del centro más o menos suele estar eso. Igual, había de Burgos un poco más, Valdegastea te puedes ir un poco más, pero hay buen transporte urbano, con lo cual lo puedes usar, pero es verdad que lo que comentabas, es una ciudad que tiene bastantes oportunidades, es una ciudad cómoda para luego hablaremos, me imagino que también de ciertas cosas que ha habido también de festivales y tal. Es una ciudad que el ocio también creo que es importante también. Tienes muchas cosas en Logroño, ¿no? que en otros sitios no tienes. Y que los fines de semana viene mucha gente de fuera, y viene mucha gente de todas las edades a disfrutar de La Rioja, de Logroño, del enoturismo, y por eso que no me extraña que al final Logroño pues sí que crezca en población, aunque tengamos ciertas amenazas fiscales cerca de La Rioja, pero eso sería otro tema. Bueno, la verdad que es muy buena noticia, además también a nivel estatal, ¿no? Los nacimientos van creciendo y eso es súper importante. 100, ¿no? Me parece 100 en comparación con el año pasado, que eso también es
es una cosa muy importante. Hombre, Además. sería interesante saber de ese aumento de casi 900 personas, o 900 y pico, no sé, ¿qué porcentaje se debe a un aumento en la natalidad? Porque también puede ser por cambio de residencia, bueno, también puede ser, También, no, sí, será también en su hay, mayoría por cambios de residencia y demás. Pero bueno, en todo Se hablaba de caso, eso, ¿no? Que había me hubiera bastante gente que venido se muy iba... bien este dato ayer, Sí. porque hoy justamente mi niña presentaba un proyecto, Mi Ciudad, Anda. y claro, yo Pero- puse los 151.000... Claro. Pero eso te ha pasado por eso, porque estás en la oposición. Claro, Claro. ya sabes que si no hubieras manejado Claro, ese dato, si hubiera hubieras dado manejado rueda de ese dato, prensa. hubiera dado, vamos, Claro, la das una ayer primicia. Mi y niña tienes hubiera ahí- dicho... Claro. Que no me ha hecho Exactamente. gracia, me ha parecido Qué curioso. No, pero sí, sí es verdad que bueno, o sea, Sí. claro, ahí ha estado un poco desactualizada, pero Me se lo lo han puedes- hecho adrede, lo han sacado hoy para que no... Y lo único, pues como quizá un punto también a reflexionar sobre esto, que obviamente es una buena noticia, me daría también rabia que este aumento de Logroño fuera en detrimento del ámbito rural, es decir, que dentro de la propia Rioja hubiera pueblos que fueran reduciéndose y que fueran desplazándose a la capital. Es algo que espero que el observatorio también tenga en cuenta, sobre todo por ese reto demográfico que también como región debemos de abordar. Sí, es verdad que como es de Logroño en este caso, pues también es verdad que poco más, tendrá que haber uno regional para que puedan abordar ese tema. Sí que había gente que venía de otras localidades, pero que eran más de las limítrofes, ¿no? O sea, gente que venía del Ardero, Villamediana, que venía a Logroño, porque durante un tiempo yo creo que la vivienda era verdad, yo conozco casos, gente que se iba porque era más barato, pero luego en el día a día era un poco, pues eso, más problemático a la hora de cuando tienes De hijos coger para el coche. transportarte, entonces gente que viene a Logroño ya deja la casa de Villamediana o del Ardero. O sea, creo que no es tanto entornos de pueblos pequeños, porque bastante poca gente tiene, que yo creo que hay que atenderlas desde luego como la gente más de Logroño metropolitana. ¿Y qué zona pensáis de la ciudad que es la más poblada? Evidentemente la del centro, ¿no? Sí, Dentro sí. de los distritos que tiene, norte, sur, el centro es el que más y el que menos. Yo creo que toda la zona sur, yo creo que está muy, ¿no? Sí, Además es bastante una gente población también. muy joven y de hecho además por la edad andaremos ahí. Yo creo que en el centro, al haber Sí, ha quizá tantas subido. oficinas y tantas, ¿no? Y tantos Pero locales sigue comerciales. siendo el más poblado. Sigue el centro siendo, de la ciudad, ¿no? En sí. el centro Y el superamos menos la el media de distrito edad, norte. pero... Claro, por eso Vivimos estamos, mucha gente. estamos por aquí, pero aún nos mantendremos. Luego ya en el siguiente observatorio pasaremos a todo rango de edad ya directamente. Mira, ahí vemos los datos del distrito centro, que es el más Claro. poblado, y el menos poblado el norte. Tiene sentido, Tenemos claro. también 170 Nunca hemos viviendas mirado mucho más esa zona. que el año pasado. Edificios más altos ¿eh? también. Edificios más altos, 170 viviendas más que el año pasado. Y los nombres que más se utilizan, Javier y María. Curioso. Yo pensaba, no, pues mira, yo pensaba que María hacía años que ya... No, porque me parece curioso Javier y María, que parece que son unos nombres tan clásicos Sí. que ahora parece Es que que vuelven los Sí, sí, clásicos. sí, no, es muy curioso, ¿no? O sea, Javier y María son los nombres. Y los apellidos más Sí. comunes, Martínez, García y Fernández. A ver, yo tengo Martínez también y García no tengo. O sea, Yo ninguno. ¿No tienes ninguno? No. Tú tienes 8 apellidos riojanos. Bueno, hablando de viviendas, quería preguntaros qué os parece la apertura de Avenida de la Sierra, que parece que va a ser una realidad en 2026, que va a cruzar los terrenos de Ramblasque, donde se pretenden construir 2.300 viviendas, 900 de VPO. Buena noticia porque ese vial se abre y es una necesidad ya de muy antiguo y una petición muy antigua, pero que no sé yo si va a ser una solución respecto al proyecto tal y como lo hemos conocido, porque ahí estamos viendo torres muy altas. Sí, pero, a ver, de inicio yo de creo que 8 plantas. cualquier desarrollo de la ciudad creo que hay que verlo como positivo, pero claro, luego habrá que ver hasta dónde llega y hablando de lo que hablabas tú de torres muy altas, la densidad. Yo creo que si lo adecuas a la zona en la que está metido Ramblasque, yo creo que sería una zona pues, que quedaría muy bien dentro de la ciudad, pero claro, respetando una densidad que podría ser baja más 4. Yo creo que todo lo que sea subir de ahí ya me parece que estás creando otro estilo de ciudad que no pega en la zona en la que va. O sea, yo creo que en ese aspecto, a la hora de desarrollar el proyecto, tendrán que tener mucho en cuenta eso. La vivienda de protección oficial, lógicamente, muy positivo. Tendrá que cumplir el 40%, ¿no? El 40% se subió con la ley de Con la vivienda. ley de vivienda. Yo me imagino que también tendrán que cumplirlo, con lo cual todo lo que sea desarrollar un sector
hacer vivienda y hacer vivienda de protección oficial, en principio lo veo bien. Luego habrá que ir a la letra pequeña, lo que decimos siempre, y ver si se respeta todo lo que se hace y hacerlo con cabeza en este caso, ¿no? No solamente a construir por construir, sino para hacerlo algo habitable, ¿no? Importante además que se respeta el carril bici que están construyendo ahora, que eso es importante, ¿no? Bueno, sí. Cosas peores hemos visto a veces, ¿no? Pero Con bueno, las obras que luego a lo mejor... la estrategia 2050 pues parece que incluye los carriles bici, así que igual van a empezar por este. En cualquier caso, cualquier desarrollo de la ciudad, como decía mis compañeros, sí que es verdad que es importante. Entiendo que Logroño tiene un plan general de urbanismo que hay que respetar y sobre todo, pues yo sí que también estoy de acuerdo que las ciudades tienen que ser, que no convirtamos barrios dormitorio, ¿no? Es decir, que dotemos de vida, no solamente para residir, sino que también se tengan en cuenta en esas construcciones que haya espacios para que, bueno, pues para que haya hostelería, haya la posibilidad de locales comerciales y que sobre todo los barrios tengan vida, que no convirtamos los barrios en únicamente espacios dormitorio, porque eso deshumaniza. Y servicios, centro de salud, porque ahí solo está la Guindalera, por ejemplo, correspondería para Claro, esa zona. al final es que lo estamos viendo, por ejemplo, en el Campillo, que al final, bueno, pues poco a poco, ¿no? Parece que van apareciendo servicios, pero no deja de ser un espacio, una ciudad que depende sí o sí de otros entornos. Entonces, cuando hay una planificación de construcción de un entorno de esta relevancia, espero que se tenga en cuenta ese tipo de construcciones, espacios en el que además de residir se pueda hacer vida en esos barrios, porque si no vamos a construir pequeñas ciudades dormitorios dentro de la gran ciudad. Y luego lo que comentabas, es verdad, estando de acuerdo totalmente con lo que comentaba Marco Laín, el tema del Villar, la apertura de Avenida Sierra. Ojo que también es verdad que puede hacer que luego intentemos por salvar una zona, luego que hagamos un colapso de tráfico, ¿no? Con el tema de las gaunas y demás. Habrá que mirarlo mucho. Yo claro, creo que Avenida de Madrid, claro, a ver si se va a pasar la circulación a Avenida de la Sierra. Todo el mundo que viene de la zona esta para ir a Ardero y toda esta zona, a ver si va a ser al final, luego hacemos un cuello de botella allí. Entonces va a ser muy importante el periodo de exposición pública que hay ahora, ¿no? Que pase el periodo para, oye, las alegaciones pertinentes, para ver todos los, en principio igual fallos que se puedan ver o que a la hora de hacer el proyecto pues se tengan en cuenta, ¿no? Que lo que comentaba, ahora voy a Ramblas, pero lo que comentaba Marco Laín, por ejemplo, del Campillo, yo que fui la presidenta de las juntas de distrito y he hablado muchísimo con los representantes del Campillo, y claro, es lo deseable lo que tú dices, pero claro, hay muchas cosas que son de iniciativa privada. Claro. Si un supermercado, por ejemplo, que sería lo deseable, o una carnicería, pues no es rentable invertir en esa zona de la ciudad, pues también es muy complicado, ¿no? que como equipo de gobierno, como ayuntamiento, se pueda hacer algo. A mí me parece una buena noticia para Logroño y para el Ardero, o sea, la conexión. Me parece una buena noticia, no en vano, es algo que lo dejamos nosotros preparado. Lo que no sé es qué ha pasado en 2 años para que el Partido Popular no empiece hasta ahora con este convenio. Y también me parece muy buena noticia porque es un problema fundamental el de la vivienda en España, en La Rioja y en Logroño, que vaya a haber un 40% de viviendas de protección oficial, que no solucionan todo el problema, evidentemente, pero si son 900 de 2000 está muy bien, también. Lo que pasa que luego yo ya me faltan los matices que me gustaría saber, claro, porque lo que no se puede hacer evidente es hacemos aquí un edificio con mejor calidad o tal, no sé, como que se le dice mucho la diferencia de las calidades de uno, de las calidades de uno, de otro, es como un poco señalar, ¿no? No sé, a mí esos detalles son los que me faltan y desde luego yo creo que no se baraja para nada 8 plantas. Pues no, porque no sé, que o sea, sería... sí que en un principio sí que había una parte en la que parecía que iba ahí. Yo creo que eso es una de las cosas que en el periodo de alegaciones creo que tendrán que pues eso, retractarse, porque yo no lo veo para esa zona, lógicamente. O sea, lo veo para tan pocas zonas hoy en día, pero ya en otros momentos ya el desarrollo pero ya no es solo para esa salvaje. Zona, sino que, hombre, ahí podríamos estar hablando de otras cosas. Efectivamente, claro. Gente que se ha comprado la casa allí por otras cuestiones y de repente también te pone un mamotreto. Pero de eso también podríamos hablar largo y tendido en la zona del ferrocarril también. O lo que ha costado el terreno y lo que finalmente se vaya a obtener de bueno, las claro, viviendas. sí.
Sí, bueno, pero es que eso también está claro. Me imagino que dentro del contrato luego en un futuro se irá viendo, ¿no? O sea, esa iniciativa privada con iniciativa pública. O sea, se tiene que dejar todo como muy claro. O sea, nosotros en principio claro, como Grupo Municipal Socialista estamos a favor, porque estamos a favor del progreso de la ciudad, incluido el carril bici, claro. Pero bueno. Es un tema que además lleva tiempo, Ramblas, que llevamos oyendo hablar de Ramblas, que los que ya hemos subido la media esta del Logroño, tiempo, o sea, que hasta que se ha desarrollado yo creo que es positivo que se vaya desarrollando, pero a ver, o sea, vamos con mucho cuidado, porque cuando ya se mete también la iniciativa privada y la construcción, ejemplos tenemos en algunos casos, igual no en esta ciudad, pero en otros sitios, que es muy peligroso. Propietarios, claro. Entonces, claro, hay que ir con mucho... cautela. Sí. Bueno. Vamos a cautela, algo pasó anoche, Marco Lain, accidente de helicóptero ayer por la noche en el entorno de la Nacional 111, sobre las 10 de la noche, ¿no? La Guardia Civil informaba de un accidente, ahí estamos viendo el aparato accidentado con un helicóptero militar en el entorno de Torrecilla en Cameros. Una persona está herida y la otra persona creo que ya se le ha operado, ¿no? En el Hospital San Pedro. ¿Qué se puede contar de lo que nos puedas decir? Bueno, lo primero, obviamente, desear una pronta recuperación al herido y al resto de los ocupantes de la aeronave, que aunque resultaron prácticamente ilesos, pues aún así el susto es enorme, ¿no? Lo que sí que puedo decir es que la respuesta de los servicios de emergencia de La Rioja por parte del Servicio Regional de Salud, con médico de la zona, la UBI móvil que desde el primer momento se activó, así como ambulancias de La Rioja Cuida de la zona de Villanueva y de Logroño también, que se desplazaron allí, los bomberos y Guardia Civil, así como personal propio del Ministerio de Defensa. Pues he de decir que bueno, pues la intervención fue rápida, fue correcta y sobre todo que atendieron rápidamente a las personas involucradas. Bueno, por lo que ha confirmado el Ministerio de Defensa, estaban haciendo un vuelo de instrucción y pues obviamente la formación, a diferencia de una maniobra rutinaria, pues obviamente se eleva los riesgos y en este caso pues lamentablemente, aunque afortunadamente no haya habido daños fallecidos o daños muy graves, pero sí que bueno, pues cuando hay formación precisamente para eso está, para entrenar y sobre todo pues para reducir riesgos, y estoy seguro que después de esta investigación en la que se aclararán las causas exactas del accidente, pues también será parte del aprendizaje de todos los militares y de algo que podemos sentirnos orgullosos en La Rioja, que es del batallón que tenemos aquí en Agoncillo. Yo desde luego cuando veo el mensaje digo accidente aéreo, digo Dios mío, últimamente no sé qué está pasando en el mundo en general, que hay muchos accidentes aéreos. No sé Mira ese avión que se ha volcado. Yo no sé si cada vez hay más, no sé, se vuela más posiblemente, yo creo que el progreso, no sé, una cosa como que hay tanto vuelo que al final el cielo es el que es y pasan cosas, es un accidente, eso es lo que, bueno, lo que comentamos lógicamente, pues está que no ha pasado nada más, ¿no? Hay que quedarse, bueno, el herido sí, el herido grave. Y por lo demás el susto sí, el susto fue monumental. Yo creo que todos nos temíamos lo peor cuando nos llega esa escueta línea, porque yo sí que ahí tendría que criticar un poquito más como medio de comunicación. Nos hubiera gustado que se nos hubiera explicado un poco más las causas, lógicamente no, pero que nos dijeran los 4 datos normales que nos decían que nos teníamos que dirigir al Ministerio de Defensa. Horas no sabes qué hacer. Claro, esas horas, saber que han sobrevivido. Claro, porque yo a mí me vas a por la mañana y tocas todos los teléfonos del mundo, pero esto te llega a que te dicen, te derivan desde algún gabinete al Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa, no me imagino yo una persona en el Ministerio de Defensa que estaba pendiente de mi correo, un correo que yo envié desde Europa Press, desde mi agencia de noticias de trabajo, no es mía, perdón, no es de trabajo. Pronto, dale tiempo. No, eso creo que no va a pasar. Entonces, sí que es verdad que me hubiera gustado que en estos casos, esto ya es una reflexión igual también desde el punto de vista periodístico, los compañeros que trabajan en gabinetes, con 4 datos que nos den, yo creo que es más que suficiente, que no tenga que ir yo a una fuente externa, aunque fidedigna, lógicamente es una fuente mía, para que me corrobore una cosa que simplemente es muy sencillo, simplemente te dice ha habido un accidente, todos sabíamos que había un accidente, un helicóptero, 4 heridos y 3 de ellos ilesos. Yo creo que con esa información ya vale, luego ya habrá el medio que quiera indagar, ya cuando se den las explicaciones lógicas, pero que no se puede a esas horas de la noche sobre todo, bueno, igual, en cualquier caso, dar la información de una forma tan sesgada, o sea, porque es que al final lo que haces es que intentes a veces pasar directamente a los gabinetes oficiales, ¿vale? Con lo que supone, porque en un momento, ¿qué pasaría? Que no tendría mucho sentido tener gabinetes si lo que no te informa, sino te desinforma en este caso.
Claro, porque tú ahí no sabes exactamente cómo ha caído, si ha Claro, habido un incendio, a mí si me puede dicen que afectar simplemente a la carretera población de está, Torrecilla. que están desviando yo me temo, yo, ¿verdad? Que igual es porque llevo tiempo en esto y también, y digo, me temo lo peor. O sea, ya me dicen que no hay muertos, con lo cual yo ya me quedo muy tranquilo, pero no sé qué afectación ha tenido. Claro. Lo hablábamos antes fuera, no sabemos si ha habido un incendio, claro, porque es un helicóptero, tiene combustible. Entonces al final me hubiera gustado, pues, oye, con los 4 datos básicos, eso es lo básico. Sí que es importante, ya que habéis sacado el tema de la comunicación y la información en emergencias, pues este tipo de incidentes no solamente es el hecho en sí, sino todo lo que conlleva, ¿no? Es verdad que se genera alarma social porque todas las personas que veían además coincidía cuando iba mucha gente a trabajar, pues a las zonas de Albelda y demás, pues claro, verían tantos recursos y hubo pues mucha alarma social, ¿no? Que obviamente hay gente preocupada, ¿qué ha pasado? A esta hora mi familia está en carretera, y luego sobre todo también hubo una afección al tráfico, ¿no? Claro. La circulación fue regulada, entonces sí que es cierto que es una asignatura pendiente que siempre ha habido, en este caso hablo de La Rioja, que es donde tenemos competencia, creo que siempre ha habido una asignatura pendiente en lo que es información en emergencias. La comunicación en emergencias, lo hemos dicho muchas veces, lo habéis dicho los periodistas, sí, lo hemos dicho entidades también que apoyamos la información en emergencias, que bueno, pues hay que mejorar eso y sobre todo hay que facilitar dentro de obviamente las limitaciones que muchas veces tiene una emergencia, en este caso pues no deja de ser una cuestión también de defensa, que eso también hay que tenerlo en cuenta, pero sí que es cierto que 4 básicos datos se podían haber facilitado desde el primer momento y eso es algo que hemos visto en este suceso y vemos en otros. Se está haciendo esfuerzos, también lo sé, que está habiendo esfuerzos para comunicar mejor cuando hay un suceso, una emergencia, pero sigue siendo una asignatura pendiente y ahí tiene que haber una reunión de trabajo entre vosotros, los profesionales del mundo de la comunicación y los servicios de emergencia para ver cómo podemos hacer para que la comunicación en emergencias en la región sea la adecuada en beneficio de los ciudadanos. A mí cuando se creó La Rioja Cuida, una de las cosas que me comentaron que iba a ir también un periodista trabajando en La Rioja Cuida para informar de estas cuestiones, luego pues ha quedado en nada, ¿no? Es lo que yo creo que esto lo hemos hablado tú y yo además en algún momento que nos hemos encontrado, que es verdad que hace falta, es que es fundamental, pero ya te digo, pero no solamente por la tranquilidad que hablábamos también para el ciudadano, incluso también pues eso, informar lo básico, si es que no necesito saber en estos casos si se ha chocado, si le ha pasado algo al piloto, simplemente la información básica, dónde ha sido, informar que el tráfico está regulado, que eso lo hizo la Guardia Civil, sí, o sea, y lo demás, o sea, 4 datos, no necesito más, o sea, con eso ya me quedo tranquilo y no tengo que estar, pues es que esta noche de verdad que varios momentos he tenido que mirar si contestan en el móvil. Claro, o sea, claro. Tenías esperanza, ¿no? Sí, pero ha sido a las 7 y pico de la mañana, 8, o sea, una nota de prensa. Bueno. Venga, vamos con la actualidad judicial que pasa hoy de nuevo por el Tribunal Supremo. Segunda vez que el juez que investiga la trama de corrupción del caso Koldo llama al exministro José Luis Ábalos. En esta ocasión declaraba como investigado y la Fiscalía ha pedido medidas cautelares. Rafa Navarro, cuéntanos. ¿Qué tal, María? Sí, segunda citación del exministro José Luis Ábalos aquí al Supremo. La diferencia es que esta vez lo hacía como investigado y no como testigo, como en esa primera ocasión el pasado 12 de diciembre. Llegaba sobre las 9:30 de la mañana y lo hacía sonriendo y su declaración ha durado unos 45 minutos. Ha ratificado la versión que dio en esa primera declaración y ha negado el cobro de comisiones, como apunta Víctor de Aldama. Se le ha preguntado también por Delcy Rodríguez, por ese piso de Atocha y también por su patrimonio personal. La Fiscalía Anticorrupción y el juez ha aceptado el retirarle el pasaporte a José Luis Ábalos y que cada 15 días tenga que acudir a los juzgados. Son penas que ya cumplen Koldo García y Víctor de Aldama. Y en otro orden de cosas y siguiendo con este caso de Koldo García, seguía hoy la comisión de investigación por este caso Koldo en el Senado, después de que el martes fuera turno del exdirector general de Carreteras y de la directora general de la Agencia Tributaria. Ayer fue el turno de Reyes Maroto y hoy le tocaba declarar allí ante esa comisión a la que es mujer de Koldo García. No ha asistido a esa comisión, tiene la obligación de asistir, así que ya veremos qué cargas penales tiene esa ausencia. No ha declarado, normalmente se acerca a los periodistas, la cosa pinta más seria a lo mejor que otras veces. Es que estando Eva en la mesa... No te atreves ni a... No, yo una abogada en la mesa. A ver, yo siempre he defendido y defenderé, me da igual que sea el Partido Socialista, de cualquier partido o un ciudadano particular, la presunción de inocencia. Sabía que lo ibas a decir, por eso no, y es así. Es normal, yo también creo que es normal. La presunción de inocencia, porque lógicamente
José Luis Ábalos no está condenado. O sea, se están realizando investigaciones, pero claro, cada vez salen más noticias que de confirmarse... Por eso te digo que la presunción, pero creo que cada vez la madeja empieza ya a cerrarse, ¿eh? Bueno, luego dicen la de inocencia y la de decencia, ¿no? Sí, ¿no? Pues, entonces, cada vez se escuchan más noticias. Bueno, declarar como investigado no quiere decir nada, de hecho es una garantía procesal, es mejor que declare como investigado que como testigo, para él, porque puede asistir como letrado, puede mentir, cosa que un testigo no, o sea, que tiene... Pero claro, tiene sus ventajas encima. Sí, sí. Hombre, que te quiten el pasaporte, que tengas que ir cada 15 días al juzgado tampoco, o sea, hombre, pues si le quitan el pasaporte es porque piensan que se puede marchar, que hay un riesgo de fuga o... Yo sí que he leído por ahí que alguien pedía prisión provisional, yo creo que en este caso no estaba justificada, porque es cierto que él en diciembre declaró de forma voluntaria y ahora también ha ido, otra cosa es que no hubiera ido a declarar, entonces me imagino que yo creo que con esas medidas cautelares yo creo que ya es más que suficiente de momento. En la que se solicitan medidas, como puede ser la prisión provisional. Hombre, la prisión provisional en estos momentos no está justificada de ninguna manera. Pero yo he leído, aparte de lo que ha ocurrido hoy, pues que también ha trascendido que su novia o su acompañante pues había salido de donde había salido cuando el Partido Socialista es abolicionista completamente de la prostitución, si bien no es un delito, la prostitución ahora mismo, pero y que con dinero público, insisto, que esto todavía no ha quedado acreditado, pero es muy feo. O sea, el caso Ábalos en sí es feo, o sea, ya todo lo que la trama de hace unos meses, cuando él iba por todas las televisiones en ese momento con la inocencia, pero, no sé, y cuando ya empiezas a investigar, yo no sé hasta qué punto yo creo que puedes tener... ¿cómo se puede tener? Claro, o sea, si realmente... Cállate. Por eso, espera. No dimito, tal. Por eso te digo que entonces es como, ¿no? Excusatio, ¿cómo es? Manifiesto, ¿no? Excusatio non petita. Pues eso, entonces al final, cuando ya te estás dando cuenta que poco a poco te van, yo que sé, atornillando un poquito más, es que empieza a pensar que sí que había más de lo que parecía. O sea, bueno, que todo esto hay que saber, no sé si pensáis que Sánchez podía saber cuando lo destituyó, lo retiró del partido, o simplemente dicen, o por lo menos lo que yo he escuchado, es que a lo mejor, como tú decías, Eva, los últimos acontecimientos que han descubierto de esta mujer, pues que fue lo que supo y por eso lo retiró. Por esas prácticas... Lo que sabía Pedro Sánchez o dejaba de saber, por supuesto lo desconozco, pero vamos, creo que no. Y de hecho, haciendo flaco favor a la presunción de inocencia de José Luis Ábalos, en cuanto no sé el qué, le olería turbio, pues lo apartó. O igual ya le había llegado alguna información sobre Ábalos, entonces pero es la mejor Pedro manera. Sánchez ¿no? pueda tener alguna responsabilidad, salvo que salga alguna prueba contundente. No, yo no he dicho eso. Ya. No, yo creo que no. Yo digo que a lo mejor el caso de esta mujer, él se enteró ahí, fue por eso su retirada y no por otras cosas de las que hemos hablado hasta ahora, por ejemplo. No es fácil opinar cuando hay un tema judicial, claro. por eso te digo que estamos como un poco todos timoratos, porque no sabemos muy bien hasta dónde llegar. Llega a contratar los servicios de una prostituta. Pues, éticamente en nuestro partido no estaría bien visto, pero si lo hace con su dinero, pero es que encima se supone que se pagaba con dinero público y que se le ha contratado a esta chica, insisto, habrá que ver si es así en empresas públicas, que yo no sé si simplemente se le contrataba y se le pagaba o realmente iba a trabajar, es que no lo sé. Me falta muchísima información. Tampoco lo sé. Desde luego todo lo que va saliendo, pues hombre, muy halagüeño no parece. No parece que vaya a tener un final muy feliz. No. Me da rabia, no hablo concretamente de este caso porque como habéis dicho, presunción de inocencia, no hay nada, no hay un autojudicial, no hay nada, pero en cualquier caso lo que sí que, si algo vamos viendo es que, jolín, me da rabia que vuelvan historias del pasado, ¿no? Es decir, yo creo que él se ha asociado siempre, o muchas generaciones se han asociado a muchos políticos, a corrupción, a utilización de dinero público, a prevaricación, y fíjate que en los últimos años creíamos que una serie de garantías, una serie de normativas y una serie de ética que se estaban implantando o que se estaba intentando fomentar desde diferentes ámbitos, como que eso estaba quedando atrás. Y volver otra vez a hablar de corrupción, volver a hablar de prevaricación y volver a hablar de cosas tan, bueno, pues que podrían llegar a ser
tan turbias, pues al final hace que si ya de por sí el mundo de la política, sobre todo, es una evidencia de que no está enganchando a los jóvenes, si además la información que nos está llegando es este tipo de actitudes y luego vamos viendo que pues al final va a seguir habiendo esa desafección entre las nuevas generaciones y en este caso el ámbito político, que obviamente es necesario, la gestión y la administración pública es necesaria, pero algo no se está haciendo bien cuando se siguen dando casos de estas características. Y que habitualmente encima se les suele pillar a casi todos, todos. ¿Qué les hace pensar que no les van a pillar? No sé. Porque hace unos años la verdad que parecía todo impune, porque no se oían, no sé, ya mojarse y meter... Tienes un socio que en un momento le has hecho una faena, entonces ya sabes que te va a salir... Es que al final parece mentira que no hayan aprendido, que es que al final poco a poco... Bueno, uno puede salir, ¿no? Pero la mayoría se les va cogiendo poco a poco, o sea... Y también es cierto, hablando de responsabilidad, que existe la culpa in eligendo y la culpa in vigilando. Eso también lo he defendido siempre. Pero siendo justos y sin saber nada del tema, también... ¿Cómo puedes controlar? O sea, tú eliges un equipo y en un principio pues no sabes... Que es que todos son honestos, ¿no? Entonces, claro. Claro. Hombre, pero el poder ya sabes derecha, muchas veces, claro. Se supone que era tu mano derecha, será pero aquí con quien estás trabajando también. Dicen que el poder corrompe, no sé si sea verdad, como nunca lo he tenido, entonces no lo sé. Sí, te dice que te cambia y tal, yo no, como no lo he tenido tampoco, sigo igual. Así que es cierto que hay que diferenciar, ¿no? De tener una actitud, bueno, pues de macarra, ¿no? De yo mando y yo aquí decido. Eso es lo que hay que perseguir. Luego es verdad que otro tipo de situaciones que, aunque conforme a la ley, pues se pueden incurrir obviamente en irregularidades. Yo, por ejemplo, recuerdo el alcalde de Arnedo, ¿no? Juan Antonio Abad, que finalmente fue absuelto recordemos que casi que era el responsable de que hubiera construcciones ilegales en Arnedo, ¿no? Y al final la justicia se manifestó entendiendo un poco las circunstancias y el contexto de todo lo que se había producido ahí. Creo que hay dos tipos de eso, ¿no? La normativa, la ley siempre hay que cumplirla, pero yo creo que cuando hay una voluntad de creerte por encima de todo y de, presuntamente, creerte por encima de todo e intentar que como yo estoy en el poder, yo decido, yo mando, yo ordeno, pues eso hace que me parece que está la parte ética y la parte legal, estás vulnerando las dos cosas. Bueno, vamos a hablar de esos festivales, vamos a hablar de buenas noticias para los... A pesar que los festivales... Los festivales. Los festivales de Ámbar. El Festival del Supremo, ¿no? Que has dicho tú muy bien al principio. Y volvemos a Crónica otra vez al Supremo. Me refiero a los jóvenes riojanos que bueno, van a poder disfrutar de descuentos. Hablamos de jóvenes riojanos de entre 12 y 30 años con carné joven que van a poder beneficiarse de descuentos de 20 euros en el precio de entradas de un día o para abonos completos hasta para 8 festivales aquí en nuestra comunidad. Hablamos del Jólica, del Gran Reserva en Calahorra, de Moradillos Fest en Préjano, Sierra Sonora en Viniegra, de Abajo, Ezcaray Fest. Bueno, tenemos una larga Qué gozada, lista, ¿no? Qué gozada, digo. Todos los festivales que hay ahora, qué maravilla. En Santo Domingo, Muy actual en Logroño. Este año cuentan además con una novedad y es que incorporan un servicio de autobús, que esto está muy bien, para acceder a esos festivales al precio de 5 euros ida y vuelta. El carné joven gratuito se puede hacer en cualquier caja rural de Navarra de La Rioja. En la anterior convocatoria se canjearon 1.200 códigos de descuento. Y como novedad este año, creo que es algo muy importante, queremos proporcionarles también que puedan acudir estos jóvenes a los festivales en un medio de transporte seguro, con lo que lanzamos con cada festival hasta 200 plazas en autobús al precio de 5 euros ida y vuelta. Pues buena noticia esa del Buenísima. autobús. Hemos empezado con una buena noticia que era el observatorio y parece que vamos a terminar con otros festivales, que es una maravilla. Yo creo que hay que fomentar los descuentos entre los jóvenes. Y esto lo digo porque yo estoy a favor de estos descuentos, pero nada, el bono cultural ese de los 400 euros. También, porque es que claro, o sea, yo el bono cultural a los de 18 años no lo entiendo solamente, o sea, los de 18, los de 19 no, o sea, alguna cosa de estas que no entiendo, ¿no? Pero además luego se hace mal uso, me consta, hay gente que va a festivales y además de la entrada, que es lo que tendría que ser,
luego la hidratación y otras cuestiones también dentro del mono, que de cultura creo que no tiene nada. Entonces, este tipo de... Dicho esto, que me apetecía decirlo, que no estoy de acuerdo del mono cultural joven, en estas medidas me parecen muy adecuadas. O sea, es la manera también de que el joven pueda asistir, si no a todos, a la gran mayoría, porque al final es verdad que la economía de la gente joven, pues claro, que esos festivales cuesta un dinero, pero es que es un dinero bastante bien invertido, ¿no? Y lo que me está dando mucha envidia es ver tanto festival, qué maravilla, o sea, qué gozada. Es que todo. he dicho una larga lista es que has de dicho ellos, 8 sí. A ver, tú puedes ir, lo que pasa es que no tienes descuento. Ya bueno, está. pero ya voy a alguno y no tengo problema, pues pago y ya está. Yo entiendo que en estos casos, me hubiera gustado que cuando yo era joven que hubiera existido también tanto festival, porque yo creo que en mi época estaba actual, bueno, antes era muy over pop, o sea, pero es verdad que luego, pero que está muy bien, o sea, que fomentar que la gente joven pueda asistir. Me da pena, por ejemplo, que se haya quedado ya ahí como un festival también que estaba muy bien, que era el Far de Lec de Arnedo. Es una pena también que era un festival que también lleva a su gente, por diferentes circunstancias ya no está, pero que está bien que la gente apueste, o sea, la iniciativa privada que también apueste por la música y por la cultura y llevarla, por ejemplo, a un sitio. Hablábamos antes del tema rural, llevarlo, el Sierra Sonora me parece que es una cosa maravillosa, o sea, llevar a Viniegra ahí a tanta gente, o sea, me parece que es una cosa de fomentar otro, que no es que se quede solo en la ciudad, ¿no? Que se haya dispersado a Santo Domingo. Eso es, también. sí, o sea, yo creo que es una noticia muy positiva. ¿Sabes? Sí, eso es interesante. Luego también están teniendo, bueno, además se traen unos carteles importantes, bueno, ¿no? En Santo Domingo de la Calzada, por ejemplo, ¿no? Es que todo lo que sea ocio, cultura y que la gente tenga opción de disfrutar siempre está bien. Está muy bien que haya organización de eventos, está muy bien que además se facilite el transporte en un medio seguro como el autobús. Fantástico, que reduce riesgos y facilita la participación de los jóvenes. Y por supuesto el carnet joven del que nos tenemos que sentir orgullosos, que los jóvenes puedan acceder a ese carnet joven, porque no solamente es para esto, pueden acceder a un montón de descuentos, a un montón de ventajas, también incluso les pueden llegar a facilitar hasta financiación para una vivienda y participar en un montón de actividades culturales. Por lo tanto, recomendar también que los jóvenes no tengan miedo, es muy sencillo de obtener y que se saquen el carnet joven, porque además de esto hay un montón de ventajas más. 160 euros, o sea, si vas a los 8 festivales de descuento, que está muy bien. Te ahorras, luego tienes que invertir, pero está bien, ¿no? Te quiero decir, y que son festivales de calidad. O sea, bueno, pero a los de 12 no les dejan, ¿no? ¿Los de 12 pueden entrar en estos festivales? Pues no lo sé. No sé. No creo, ¿no? Si no he dicho nada de 12, no. No, es que como el carnet joven claro, hemos dicho descuentos desde los 12 hasta los 30. Tienen además acceso a formaciones, a cursos. A un adulto tendrás que acompañarle. O sea, sí, porque el MUWI sí que es así. El MUWI a los menores tienes que acompañar a un padre. Sí, por eso que se les permitirá entrar a al alcohol tienen, entonces... Sí, eso es otro tema que habría que mirarlo también, ¿eh? Pero eso nos da ya para otro programa. Me parece bien, muy bien. Yo, si me parece bien una cosa, ya sabéis que la digo, independientemente de qué partido lo haga, y cuando me parece mal, pues lo mismo. O sea que claro, pues me ponéis Ábalos y esto, pues al final... pero sí, me parece una muy buena noticia y sobre todo lo del transporte me gusta. Ya no solo el descuento, que también, sino pues bueno, porque a nadie se nos escapa que no es una alternativa al ocio de borrachera, digamos, que van al festival y seguramente pues también consuman alcohol. Entonces, bueno, pues el hecho de que lo puedan hacer de una manera segura. Y que nos hace falta también a La Rioja, porque es cierto que yo últimamente estaba viendo que nos estaba ganando la batalla de los conciertos en Navarra Arena, en Pamplona, se estaba viendo unos pedazos de conciertos, así que yo creo que cada uno que se especialice ellos en los grandes conciertos estos internacionales y nosotros un poco más pequeñitos en festivales, así ya no nos peleamos, porque es verdad que a mí me da mucha envidia cuando miro los artistas y los que vean a Navarra Arena que no pasan por aquí, entonces al final ahí hemos perdido una oportunidad que yo creo en su momento que hubiera estado bien, que se hubiera apostado por algún macrocentro así como... Tú eres de recorrer los festivales, ¿no? No, los festivales no, soy más de conciertos, ¿eh? Yo soy más de conciertos así. Este año tengo 4 aquí ya buscados hasta junio, sí. Tengo que desplazar un poquito porque no me vienen más que uno de ellos aquí, pero bueno. Los demás, bueno, ya, para los jóvenes. Ya vendrán al Campillo. También, por eso sí. Sí, que igual el Campillo llega tarde quizás, o sea, ahora que los de Navarra nos han ganado la partida, igual ahora llega tarde. Bueno, ya veremos. La verdad que son iniciativas muy buenas, que atraen también mucho turismo, ¿no? Y para todas esas localidades, en Calahorra están encantados porque se llenan los hoteles, por poner un ejemplo, vamos, pero puedo hablar de cualquier otra localidad, así que siga la iniciativa privada en ese sentido. Gracias a los tres, que tengáis buen fin de semana. Igualmente. Muchísimas gracias. A todos ustedes que descansen, nos vemos el lunes y les dejamos ya con Kevin. Adiós, buenas noches.